Hola amigos, estamos en Brian Coffee. Eh, Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a Eunice Ayala desde Ciudad Obregón, México. Eh, Hoy tenemos en el devocional diario para todos, en el libro de Job, los capítulos 38, 39 y 40. Y en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los primeros 21 versículos. Estos son unos pasajes muy interesantes, los que estamos tratando el día de hoy. Para las personas que están leyendo la Biblia en un año, les hemos puesto en les hemos puesto el calendario o la calendarización de las lecturas ahí en un archivo en el grupo público en Facebook que se llama Café y Oración Brian Coffee. Ahí lo pueden encontrar y encontrar la lectura de cada día. Hoy estamos tratando lo correspondiente al 9 de julio. Esta, eh, esta transmisión está saliendo tanto en YouTube, 8 de la mañana, hora de Ciudad de México, 8 de la tarde noche en Facebook. Bueno, Eunice, ¿cómo se encuentra? Qué gusto Muy, tenerla con nosotros. muy bien, pastor. Con mucho calor aquí en Ciudad Obregón. Mucho calor en Ciudad Obregón. Ciudad Obregón está en el Pacífico mexicano. ¿Qué tan cerca tiene el mar? Como unos 30, 40 minutos. 30, 40 minutos. Bueno, yo estoy aquí también a 15 minutos del Océano Atlántico en Mérida, Yucatán. Eunice, ¿le gusta la oración? Sí, sí me gusta. ¿Qué tanto ora? Pues depende de mi tiempo, pero cuando me levanto en la madrugada, de 3, 4 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Tanto? Pues sí, pero en medio de eso me echo un sueñito. Pero es ¿Y, el reposo del Señor. y qué tipo de oración hace? ¿Oración por necesidades? ¿Conversación con Dios? ¿Se queda en silencio haciendo meditación? ¿O intercesión territorial? Cuéntenos cómo es sí, sus actividades en la oración. Es conversación con Dios. Y también hay tiempos que es de silencio y hay tiempos de clamor. Es diferentes cada vez. Territorial es muy poco lo que hago. Bueno, y hoy estoy un poquitico como resfriado, así que me disculpan mis amigos oyentes. eh, Cambios de clima, no sé, algo está pasando. Pero bueno, eh, ¿Eunice le gusta el café? Sí, sí me gusta el café, mucho me ¿Cuántas gusta. tazas de café al día? Pues normalmente 2 a 3, una en la mañana, una en la noche y otra en la tarde, depende cuando hace frío. ¿Y y la de la noche no la desvela? No, me relaja. La relaja. Ujú. Hay gente que dice que el café es dañino. ¿Usted cree en eso o cree que tiene también beneficios? Pues yo creo que sí trae beneficios. A mí me relaja, me pone en paz. La relaja, la pone en paz. Bueno, para los amigos que están haciendo el devocional diario en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, el día de hoy, 9 de julio, sábado 9 de julio del 2022, corresponde Job 38, 39 y 40. Son tres capítulos hermosos porque hablan de la intervención de Dios casi al final del libro de Job. Cuéntenme, Eunice, ¿qué le llamó la atención de estos tres capítulos? Pues en el 38 me sorprende cómo Dios se manifiesta en medio de un tornado.
como un tornado. Cuando uno ve un video, lo ves majestuoso, poderoso, temible. Y así son las características de Dios. El Shaddai, el Todopoderoso. También se muestra en la lectura como Dios el Creador, como Dios el que sustenta toda la creación. Es muy interesante ver el 38 porque Job está esperando una respuesta de Dios, pero Dios viene a traer una respuesta, no como Job la espera. Dios viene a traer una respuesta diciéndole, mostrándole la creación. Y él le pregunta, Dios le pregunta a Job que si quién es el que opaca sus designios con palabras sin sabiduría. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos pasado por tormentas, por aflicciones y hacemos muchas preguntas o hablamos sin saber? Entonces aquí Dios le dice y le pregunta, ¿dónde estaba él cuando fundó la tierra? Y me llama mucho la atención porque en el capítulo 21 le dice, tú lo sabes porque entonces ya habías nacido y el número de tus días es grande. Pero lo ve como una afirmación y yo digo, lo está diciendo como con sarcasmo el Señor, porque dice, ya habías nacido. Si en la creación el Señor nos hizo al ser humano hasta el séptimo día. Entonces, es muy interesante escudriñar la palabra. Está muy, muy interesante cómo Dios describe la creación y vemos que en cada creación que el Señor hizo se manifiesta la sabiduría de Dios, la perfección de Dios en hacer cada cosa. Entonces, nosotros, los humanos, no tenemos el mismo nivel de sabiduría que Dios. No somos nada, no sabemos nada. En realidad, si nosotros vemos los capítulos 38, 39 y 40, nos damos cuenta que nosotros no tenemos conocimiento realmente de lo que es Dios. Dios es sabiduría, es perfección, es dominio, autoridad, es gobierno. Sí, me parece muy interesante algo que dijiste, que está en Job 38, 21, algo que Dios afirma que Job debería saberlo, o sea, tú lo sabes, lo deberías saber, eh, pero está hablando de la creación, entonces si todo este capítulo está hablando de la creación, del universo en general, está hablando de muchas eh, constelaciones, vamos a llamarlo estatus del cielo, ¿sí? Muchos asuntos que se han creado y Dios ya le dice a Job de que él debería saberlo. Tiene que ver porque en nuestros espíritus hay algo de eternidad, ¿no? Es decir, el espíritu de Job había sido creado seguramente en la creación del universo, por allá en una de esas creaciones ya estaba el espíritu de Job en la casa de los espíritus y Job ya tenía esa información, ¿no? Yo digo Job que ya sí. era antiguo, Job ya tenía muchos años en el espíritu, que en la vida real, en la vida, pues en la vida física, pues tenía no los años, pero Dios está hablando ahí como de la eternidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, que como éramos espíritus, conocemos cuando Dios hizo la creación, pero no conocemos todos sus secretos. No conocemos todos sus secretos, pero entonces si no conocemos todos los secretos, eh, me pregunto yo, ¿por qué Dios le hace esas reclamaciones o esas preguntas o esos cuestionamientos que son como afrentas a Job y de paso a los amigos de Job, ¿no? Porque Job era un hombre justo, generoso, sus amigos eran sabios, justos, generosos, y estaban pasando pues Job por estas aflicciones
y todos o la mayoría pensaban que era resultado de algún pecado escondido, algún pecado oculto. Les quedaba difícil entender la soberanía de Dios, ¿no? Ujú. Que Dios en su soberanía puede permitir que los justos sufran, ¿no? Suena como paradójico. Así es, pero es necesario sufrir para voltear el rostro al Señor. El Señor utiliza el sufrimiento, El, se- utiliza el, se- para que nosotros volteamos a ver, para que clamemos a su presencia. Porque cuando vivimos en, en la prosperidad es muy bonito vivir, pero nos hacemos orgullosos, nos hacemos que todo nos lo merecemos, nos podemos volver un tipo de Dios. Entonces el Señor utiliza el sufrimiento o con quitarnos algo para voltear el rostro al Señor. Así es. Vea que este pasaje, pues sí, estamos en una escena donde hay un diálogo entre Dios y Job, pero también nos sirve este pasaje para entender muchos aspectos de la creación que no están en Génesis 1, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el 38:7 habla de cuando le alababan todas las estrellas del alba, o sea, las estrellas del alba, ¿sí? Las estrellas que están en las constelaciones le alababan a Dios, ¿sí? Entonces está Así, hablando de a algo que gran estaba voz. sucediendo, ¿no? Y también dice que los hijos de Dios, refiriéndose a todos los géneros de ángeles, está hablando ahí en el Job 38:7, habla de que los hijos de Dios, es decir, los ángeles en la creación de la tierra daban gritos de júbilo, Gran voz, sí, aquí dice gran voz. Todos mis ángeles me alababan a gran voz. o sea, estaban presentes, ¿no? Ujú. Y, y, y también aparecen no solamente asuntos de la creación, por ejemplo, también aparecen en las constelaciones del zodiaco, ahí en el 38-31, habla de las Pleiades, habla de las ligaduras del Orión. En el 38-32 habla del Mazarot, habla Ujú. de el Arcturo con sus hijos. En general, lo resume un poco en el 38, en el J 38-33, cuando habla de, con esta pregunta, ¿conoces tú los estatutos de los cielos? O sea, los estatutos de los cielos es como el manual del universo, ¿no? Es como el manual de procedimientos de cómo se mueve el universo y le pregunta a Dios a Job que si él los conoce, ¿no? Y en otras versiones diferentes a la que yo estoy leyendo acá, estoy en la Biblia textual en versión 4, habla de que Dios gobierna los cielos, gobierna el universo y gobierna la tierra, ¿no? O sea, Dios tiene establecido un sistema de gobierno en todo el universo. Sí, el Dios gobierna todo el sistema eh, de la creación. Y también es importante de eh, que también aquí habla, estaba buscando aquí donde dice los depósitos de los tesoros de granizo, dice, los depósitos de la nieve. Eso yo los escuché, los leí hace rato en el libro de Enoch, donde hablaba Ajá. de los depósitos del agua. Y qué interesante porque no sabemos, no sabemos los tesoros escondidos debajo del hielo, ¿no? Es decir, hay tesoros en Groenlandia, en Canadá, Alaska, Polo Norte, en la Antártida. Hay tesoros ocultos bajo el hielo, bajo el granizo, ¿no? Así es. Y Inclusive no solamente habla de la escarcha del hielo, sino también habla de la escarcha de los cielos, ¿no? Qué tremendo, sí, ¿sí? sí, En el 38-29 habla de la escarcha del cielo, o sea, el cielo también tiene escarcha, así. Escarcha de ¿sí? los cielos, sí, En quizá. el 38-29 habla de la escarcha de los cielos. En cambio, en el 38-22 y 23 habla de los misterios de esos tesoros en la nieve. ¿Quién sabe qué tesoros hay ocultos en la nieve que aún no son desconocidos hasta este momento? Sí. Y qué importante también lo que dice aquí. Dice,
de granizo, dice, entraste en los depósitos de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra. Dios utiliza el granizo, la nieve, para las batallas, para los tiempos de guerra Correcto, y batalla. correcto. Cuando cae granizo así sorpresivamente en alguna ciudad que no le cae granizo, se ve como algo que Dios está trabajando, hay una manifestación de Dios. Esas granizadas que caen así de vez en cuando en alguna ciudad de manera imprevista tienen un significado no solamente en el mundo natural, sino en el mundo espiritual. Pero ahí habla como que hay unos tesoros en el J 38:23 para nuestros amigos que nos están escuchando. Habla hay un tiempo de angustia, hay un día de batalla y de guerra donde Dios saca sus tesoros ocultos, ¿no? Todavía es posible que hayan días de batalla y de guerra que todavía no hayamos visto esos tesoros que están ahí ocultos, ¿no? Qué interesante. ¿Ve? Sí, como si fuera, estoy hablando como si fuera un gran día de batalla y de guerra, ¿no? Donde están reservados esos tesoros del granizo para ese tiempo de angustia, ¿no? Sí, si nos acordamos en Éxodo, cuando una plaga cayó granizo. Cayó Podría ser ahí granizo. que Dios usó el granizo para derrotar a, a un, a un dios de ahí, derrotar a un dios de egipcio. Correcto. Esto es un pasaje muy hermoso que tiene que ver con la creación del universo, de la tierra. Aparecen gran manifestación del poder de Dios. Me llama la atención, Eunice, algunos asuntos bien importantes acá. Hay un pasaje que nos ha servido a los intercesores territoriales que hemos luchado contra el espíritu de la muerte, que hemos luchado contra los sistemas de muerte, que hemos luchado con cerrando puertas del Hades y está porque uno no se va a la guerra contra el Hades, contra una puerta del Hades, dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Sí, Esos lugares de tinieblas no prevalecerán contra la iglesia, pero eso no lo puede hacer uno por deducción, sino tiene que ser por revelación. Entonces, lo que dice ahí en el 38:17 de Job, ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de la muerte? Las sombras de la muerte, las puertas de la muerte, se le revelaron, por ejemplo, a Jonás cuando estuvo en el Cetus, en ese ser, en ese pez grande, pero que también era un ser espiritual, en las profundidades del mar, de los abismos, se le revelaban las puertas de la muerte. En una actividad que en la cual estuve yo involucrado el año pasado de cerrar unas puertas del Hades en una gran ciudad, la recomendación que me hacían en los intercesores proféticos de amigos, me decían era, no te atrevas a hacerlo si no se te han revelado las puertas de la muerte. Y me daban este pasaje, dejó 38:17, me decían, se te han revelado las puertas de la muerte. O sea, es algo que los amigos que nos están escuchando deben saber que la intercesión o la oración es progresiva, ¿no? Es como que, es decir, uno está habilitado para hacer ciertas cosas en la medida en que ha tenido la revelación de hacerlas, ¿no? así es. Yo, por ejemplo, si usted sabe, aquí en Ciudad Obregón hay mucha delincuencia. Estamos viviendo un tiempo de que hay muchas muertes diarias, mucha inseguridad. Y, y yo he tenido cuidado de meterme en la oración territorial por lo mismo, porque tengo que hacerlo con entendimiento. O sea, que Dios me revele las estrategias. Sí, sí, es necesario cuando se habla de asuntos complicados, complejos en temas espirituales como denominados en la Biblia o en el lenguaje de los intercesores, de los profetas, tronos de Satanás o, o puertas del Hades o esas zonas de cautividad. Es interesante que las personas involucradas
tengan un nivel de revelación sobre eso, ¿no? Sobre eso. Eso es importante, lo resalto porque lo tengo aquí en mi Biblia. Esta Biblia la tengo súper rayada. Yo acostumbro a rayar la Biblia de color, de lapiceros. Antes lo hacía con marcadores, pero eso no sé. Ahorita tengo diferentes colores y ahí lo tengo señalado. Otra cosa que tengo señalada que es algo que aparece aquí también, es que cada versículo de este pasaje es tan profundo. Yo me deleitaba porque aquí esto, uno se va a Hebreos, se va a Hechos, se va a Efesios, se va a Génesis. Esto lo saca de cada versiculito le abre a uno un mundo de conexiones en toda la palabra. Pero hay algo que quiero comentar y es, nosotros, Jesús dijo, yo soy la luz, ¿correcto? Ajá. Jesús dijo, yo soy la luz y también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz. Nosotros también somos luz. Pero aquí en Job 38:19 se nos revela que hay una casa de luz. Dice, ¿dónde está el camino hacia el lugar en que mora la luz? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está el camino hacia la luz? Hay una casa de luz en el 38:19 y en el 38:24 dice, ¿por qué camino se reparte la luz? Quiero explicar esto. Hay un lugar espiritual que se llama la casa de la luz. Hay un lugar espiritual que se llama la casa de la luz, eh, donde muchas personas han tenido la oportunidad de estar en esa casa de la luz. Y es interesante que esa casa de la luz, que es un sitio espiritual, que algunos que han estado allí en la casa de la luz, unos lo relacionan cerca al Polo Norte, la casa de la luz como lugar real y que es un lugar físico, pero también es un lugar espiritual. Pero también quería hablarles sobre los caminos de la luz. Desde esa casa salen caminos de luz, por donde los ángeles se mueven por toda la tierra, van por esos caminos de luz hacia la casa de la luz a recibir cierta información, toman la información, ¿sí? Y salen otra vez con esa información a través de esos caminos de luz. Qué interesante que este pasaje nos hable de la casa de la luz ahí en J 38:19 y J 38:24 y también nos hable de los caminos de la luz. Pero también nos habla de, también nos habla no solamente de la luz, sino también nos habla de caminos de tinieblas, que es lo que se llaman cuando se conectan, por ejemplo, una pirámide con otra, Ah, que se conectan, que se le llama líneas ley, esos son faros de poder de las tinieblas, esas líneas ley son caminos de tinieblas. Entonces, las tinieblas han copiado diseños de la luz, o sea, tenemos líneas de conexión de luz por donde se mueven muy rápidamente los ángeles y las cosas de Dios, pero también tenemos unas líneas de tinieblas, unas líneas ley de tinieblas por donde el mundo espiritual de las tinieblas se mueve también profundamente. Y de eso está hablando este pasaje, de los caminos de la luz. Y también en otro pasaje por ahí que ahorita no encuentro el versículo, habla de los caminos de las tinieblas, ¿sí? Ah, en el 19, en el 38:19 dice, ¿dónde viven las tinieblas? Es una pregunta que le está haciendo Dios ah, a Job, ¿sí? ujú. Porque o sea, también hay casas de tinieblas, para que lo tengamos presente, hay casas de tinieblas y hay caminos de tinieblas. Entonces sí hay lugares que efectivamente no son, hay lugares de tinieblas donde tenemos que desplazar esas casas de tinieblas, esas casas de oscuridad, pero recuerde que en el mundo espiritual las casas de tinieblas tienen lo que se llaman los ayudadores. Los ayudadores llegan a través de esos canales de comunicación, de esas líneas ley, ¿sí? Desde otros ónfalos, desde otros sitios de poder de las tinieblas. Entonces que aquí nos está hablando, este pasaje es muy profundo, realmente tiene una complejidad muy grande de la creación, pero también nos está hablando de misterios espirituales, ¿no? Qué interesante esto. Sí, está muy interesante. De las constelaciones también. Nos dice atar a los lazos de los Pleiades
desatará las ligaduras de Orión, abrirá completamente el Mazarot. Son las constelaciones, Dios las creó, pero las tinieblas las usaron para el zodiaco. Sí, las tinieblas usaron, Dios les asignó a estas constelaciones y a estos planetas o cuerpos celestes, les asignó ciertos dominios y pues bueno, así como en Dios, no voy a hablar del libre albedrío para no entrar en complicaciones teológicas, sino en la libertad de decidir, ¿no? Dios nos dio a nosotros libertad de decidir, pero también le dio libertad de decidir a las plantas, le dio libertad de decidir a los animales, le dio libertad de decidir a los planetas, le dio libertad de decidir a los ángeles. Es decir, los ángeles a veces tienen convocatorias, por ejemplo, en la Casa de la Luz, y un ángel puede decidir no ir a la convocatoria en esa casa de luz. Es decir, así como nosotros tenemos la libertad o no de ir a una convocatoria, si nos invitan, por ejemplo, a un grupo de oración, a una célula, a un local, a celebrar un culto, una reunión, tenemos la libertad de ir o no. Los ángeles también tienen esa libertad de ir o no. ¿No le parece interesante que Dios ha permitido que toda su creación tenga libertad de decidir? Fíjate, es algo que yo no sabía, que todos tenían libertad de decidir. Yo pensé que nada más a los humanos le había dado el libre No, porque albedrío. estos planetas, estas constelaciones, estas Pleiades, estas ligaduras de Orión, el Mazarot, lo de Arturo, lo que tiene que ver con esta constelación de Cetus, muchas de esas constelaciones y planetas decidieron rebelarse en contra de Dios. Uno ve en esas fotos de la NASA por Instagram que salen, cuando yo estoy ahí en Instagram, sigo muchas, digamos, estos perfiles de Instagram de la NASA y de cosas de las estrellas. Y hay unos planetas y constelaciones que uno ve esas fotos y eso producen terror, ¿no? Esas figuras que se arman en el universo no son nada agradables, ¿no? Si uno pudiera imprimir esas fotos y ponerlas en un cuarto oscuro, sería terrorífico. Eso espanta, ¿no? Se espantan. Se nota la rebeldía de algunos planetas y constelaciones en contra de Dios. ¿Qué más cosas interesantes A o ver, aspectos que le hayan llamado la atención encontró aquí, Eunice? también es muy importante, aquí en el 39 ya se refiere al reino animal. Y, Correcto. ujú, y vemos que Dios le pregunta a Job, ¿sabes tú cuánto paren las cabras? Contés. ¿Has sido el parto de las siervas? Y es muy interesante porque Dios hizo perfecta toda la creación y todo fueron con un diseño. Eh, como un animalito, un cachorrito nace sin ocupar de un doctor, porque están en el campo, este, su tiempo que estuvieron y cómo salen fuertes, crecen, se hacen fuertes y agarran su caminito y ya no vuelven. Muy interesante la importancia que Dios le da a la creación de los animales. Y me llamó mucho la atención también, aparte de las cabras. O bueno, mejor te pregunto, ¿qué otros animales encontraste ahí en el capítulo 39 que habla de los animales que hay sobre la tierra? También es el asno montés, El asno montés. montés, sí, este, que anda con libertad, que él goza su libertad ahí en el campo. Se sale también el unicornio, que también es un caballo eh, ¿cómo se llama? Silvestre que anda en el campo. Mire, para los amigos que nos están escuchando, tomen nota, en el 39.9, en algunas Biblias habla de búfalo, pero gracias, Eunice, porque ahí habla de unicornio. El El unicornio, unicornio, que es ese dibujito, como ese animalito que tiene un cachito acá, que lo presentan rosadito y que hablan en el mundo empresarial de los unicornios. Un unicornio es una empresa que recibe una valoración bursátil, es decir, en bolsa de valores de $1.000 millones, que se hablan de las empresas unicornio.
Este unicornio existió en el mundo espiritual, existe en el mundo espiritual. Dios creó el unicornio, pero el unicornio se rebeló contra Dios. Qué interesante que haya descubierto Interesante. el unicornio. Muy El bien. unicornio. Eunice, muy buena lectora de la palabra. Excelente. Y después está la avestruz. La avestruz pues, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ella pone sus huevitos en un hoyo, en la tierra, para que se caliente con el polvito. Y ella se le olvida y los pueden pisar, los puede aplastar. Dice, es cruel con sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa que se malogren su fatiga. Fíjese que ahí, pues, bueno, yo no he convivido con avestruces, ¿no? Los he Ajá. visto en algunos parques por ahí naturales, un par de veces he visto avestruces. No sabía de esa torpeza que tenían los avestruces, pero fíjese que comparándolo con comparándolo con lo que Dios nos ha entregado a nosotros los seres humanos, en el 38-36 es todo lo contrario al avestruz, ¿no? Ahí es donde Dios habla de que Él nos puso en nosotros sabiduría en lo íntimo e inteligencia en la mente. Así. Está hablando de los seres humanos, o sea, Ujú. Dios a nosotros los seres humanos en el 38-26 nos dio sabiduría, nos dio inteligencia. En cambio, al avestruz, Le privó de ser sabio, el instinto, y no le repartió inteligencia. no le dio suficiente inteligencia al avestruz. Y le privó de sabio instinto. Después viene el corcel, viene y su valentía. Dices al corcel su valentía, dice. Vestiste su cuello con el rines ondulantes. Lo harás brincar como langosta, dice. Tus relinchos son majestuosos y temibles. Encarva en el valle, se regocija en sus piernas. Sale al encuentro de las armas, se ríe de miedo y no se espanta. Habla del corcel. El que es valiente ni retrocede ante la espada, dice, ni retrocede ante la espada. Qué interesante que Dios, bueno, vamos, pues no lo miremos como confrontación, sino en esta conversación con Job. Sí es una confrontación, pero en esta conversación con Job le está hablando de esas maravillas que hemos hablado en las cabras, en los unicornios, en este corcel, o sea, en los caballos. Leyendo y releyendo este pasaje me doy cuenta de que Dios le dedica muchos versículos al tema de los caballos, ¿sí? Ujú. Dejó 39, del 19 al 25, le dedica 6 versículos a los caballos, habla del halcón, habla de las águilas. Qué interesante que Dios esto narra como la etología es el estudio de los animales o del comportamiento, de la conducta de los animales. Qué interesante que Dios aquí se manifiesta como un etólogo, ¿no? Como un conocedor de los animales y de la grandeza y de los distingos con los que creó a estas razas diferentes de animales, ¿no? Sí, muy interesante saber cómo el Señor describe a cada animalito, de su creación, y vemos que lo hizo perfecto, que se manifiesta en cada animal la grandeza de su creación, que Él es creador y que tuvo cuidado con cada animalito en su diseño. Así es. Sí, interesante todo esto. En el 39.5 vuelve a hablar del onagro, las ataduras del onagro, o sea, temas que tienen que ver con constelaciones, ¿sí? Y me llama la atención de un personaje muy importante, muy importante en el mundo espiritual, al cual Dios le dedica
en el capítulo 40, Job 40, del 15 al 24, le dedica 10 versículos a hablar de Behemoth. Ajá. ¿Sí? Behemoth era una fiera, como un tipo monstruo era. Eh, también es un espiritual, es ¿cómo se dice? Una entidad espiritual, Behemoth. Sí, Behemoth es una entidad espiritual que, que hace parte, digamos, que trabaja muy aliado con Leviatán, en espíritus de las aguas. Leviatán es como un dragón serpiente. Behemoth es como un rinoceronte, pero trabaja muy de la mano con Rahab, otro ser espiritual de las tinieblas, Rahab, no como Rahab la ramera de esa de por allá de Jericó, que escribe igual, sino es un ser espiritual que parece como una medusa, ¿no? Que parece como una medusa. Algunos intercesores proféticos o territoriales lo llaman la Trinidad Satánica del Agua. Entonces este Behemoth, que es como un rinoceronte, que era un ser hermoso, ¿sí? Vea que dice en el 40:19, hablando de Behemoth, porque del 40:15, de Hot 40, del 15 a 24, habla de Behemoth, pero en el 40:19 dice que el Behemoth es el principal de las obras de Dios. O sea, cuando Dios creó a Behemoth, ese rinoceronte, que luego esa especie espiritual se rebeló contra Dios, y en el diluvio, esos seres del agua que se habían rebelado contra Dios, vamos a decirlo entre comillas, no recibieron juicio porque ellos vivían en las aguas. Al contrario, mientras las aguas cubrieron la tierra, Rahab, Leviatán, Behemoth, tomaron autoridad inclusive sobre lo que luego cuando las aguas se retiraron, ellos como seres espirituales siguieron gobernando sitios aún secos. Entonces, o sea, suena como paradójico decir que espíritus de las tinieblas que tienen autoridad sobre las aguas ejerzan autoridad sobre territorios secos. Lo que pasa es que en un determinado momento estuvieron sumergidos bajo el agua, ellos ejercieron algún tipo de autoridad. Al retirarse el agua, pues sí, el agua se retiró, pero ellos siguieron ejerciendo autoridad espiritual sobre ese lugar. Entonces, imagínense Dios, pues yo no, pues yo trato de imaginármelo, pero no alcanzo a entender cómo la obra principal de Dios, que era Behemoth, se le revela a Dios y se convierte en un enemigo de Dios. Sí, es sorprendente. Luego, más adelante, pues a partir del 41, que hoy no lo vamos a estudiar, eso lo estudiaremos el día de mañana en este mismo espacio, va a hablar del Leviatán, ¿no? Fíjese que, adelantándome un poquitico, Eunice, saliéndome un poquitico del contexto, eh, finalmente Dios, en su soberanía, permitió aflicción para Job, para hacerle entender que Dios estaba juzgando en Job la soberbia. Leviatán, Behemoth, Rahab y todos los espíritus del agua tienen que ver con la soberbia. La soberbia de Job es la autosuficiencia, el creerse solo, la autoexaltación, el creer que en un momento determinado no necesita de nadie. Era tan justo, que se creía muy justo, era tan generoso con los pobres, con los jóvenes, con los necesitados, con las viudas, con los huérfanos, que se creía mega súper generoso. Es decir, Job tenía un tipo de orgullo espiritual, un tipo de orgullo emocional que lo hacía sentirse superior a los demás. Sí, sí, en una parte vi que era que se miraba como si fuera el rey. No me acuerdo Correcto. así, que lo vi en un versículo que decía Sí, que él se sentaba y se sentía el rey, que todos lo escuchaban, que nadie hablaba para escucharlo a él.
Correcto, él se sentaba como anciano a las puertas de la ciudad a dar consejo, a prestar dinero, a regalar dinero, pero en tiempos de guerra, él era como rey al que todos, aún los ancianos y la gente de autoridad, se callaban para escucharlo a él. O sea, Job era un gobernante aceptado en su territorio. Como en ese tiempo, estamos hablando de que las ciudades eran reinos independientes, muy posiblemente Job en su comarca tenía un nivel de autoridad similar a la de un rey ciudad, ¿no? Sí, porque hay versículos, pasajes anteriores, como 3 capítulos anteriores, que hablan sobre el Job como rey, hablándole a las tropas cuando se preparaban para la guerra, ¿no? ¿Algo más de este pasaje, de estos 3 capítulos, Eunice? Pues ya en el 40 vemos en los primeros capítulos, en los primeros versículos, que, que ese Dios le dice que si habrá alguien que pueda contender con él, y pues la verdad no hay nadie que pueda contender con el Señor, no hay nadie a su nivel, y aquí Job reconoce que él es insignificante, que no sabe nada, o sea, que no es nada delante de Dios, que, que hasta se siente vil por tanta Claro, bondad del Señor de la creación. imagínese ahí en el 40, empezando el 40, que Dios le permite, Dios le pregunta en el 42, ahí habla en la Biblia textual, dice, ¿contenderá el censor con el Shaddai? El censor es el auditor. Imagínense que le está diciendo Dios a Job, oye, Job, tú me estás auditando, tú eres mi censor. Bueno, utiliza ese término que no es un término muy conocido, pero censor es como el auditor contable, como el auditor de procesos, como el auditor al cual hay que rendirle cuentas de alguna manera. Entonces, es algo que nosotros debemos evitar, tener esa posición de ser auditores de Dios. Uno se dice, pero ¿por qué será que Dios permite lo que está sucediendo en este momento en Ucrania y en Rusia? Y vamos, y Dios, pero ¿por qué tal cosa? Es decir, ¿quiénes somos nosotros para ser auditores de Dios? Para auditar el comportamiento de Dios, para juzgar o emitir juicios relacionados a la naturaleza de Dios. Y somos muy propensos a hacer eso. Nosotros los humanos, te digo, y los cristianos, de cuando algo nos pasa, luego reclamamos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no se lo pasa a otro? Y, como dicen, luego pecamos de soberbia, de que yo soy buena, eh, ayudo a los pobres, doy de comer, doy abrigo al que va desnudo, al hambriento le doy de comer, al sediento le doy de beber, visito al enfermo, pero el Señor es soberano, siempre viene como ese tornado a, a, a desequilibrarnos, a sacarnos todo lo malo que traemos, porque el tornado lo que hace, te agarra un tornado y te lleva, te quita todo lo que no es del Señor. Una buena recomendación que le podemos dar a los amigos que nos están oyendo, que nos están escuchando, está en Job 44, donde Job dice, he aquí soy insignificante, ¿qué puedo responderte? Yo creo que esa ya es de las últimas veces que escuchamos a Job, donde a pesar de que Dios le da la oportunidad de hablar y Dios lo está escuchando, muchas veces llega el momento donde ya no debemos reclamar ni debemos inquirir o preguntar más, sino momento de decir, bueno, Señor, Ujú. aquí estoy, me rindo, soy Ah, insignificante ante tu presencia. Mejor me quedo callado, como dice aquí Job en el ujú. 44 y 45, mejor me quedo callado, ¿sí? Sí, es que lo ideal es eso, de
tener una conversación con el Señor, entregarle nuestros problemas y esperar en Él confiablemente. Confiar en Él, depender de Él y someternos a Dios. Así es. Así es. Hay un asunto, ya como para ir esto, para que no se nos queden así detallitos, algo que me llamó la atención que tengo aquí en mis notas es, es esto, recordar pues los estatutos del cielo, o sea, hay estatutos del cielo, hay como mapas o como sistemas de procedimientos, se llaman los estatutos del cielo, ahí en J 38, 31, pero me parece interesante y me estaba cuestionando hoy que iba a llover o no sobre la ciudad de Mérida, porque hay un poder para darle órdenes a los relámpagos. Entonces, esto está en J 38, 35, ¿sí? En J 38, 35, para que no se nos quede ahí. eh, y que uno le habla a los relámpagos y los relámpagos diga, sí, aquí estamos, ¿sí? A la orden, a sus órdenes, mande, como contestan en muchas partes de la República Mexicana, ¿no? Cuando uno llama a alguien y dice a uno mande, o cuando Amén. contestan el teléfono, mande, o sea, como si uno pudiera hablarle a los relámpagos y me da la sensación, Eunice, de que nosotros dentro de esa autoridad delegada que tenemos como hijos de Dios, hijos del Creador, en un momento determinado nosotros podemos hablarle, porque tenemos el poder para darle órdenes a los relámpagos. Sí, O esto es, 38, 35, o sea, autoridad para ordenarle a los relámpagos. Entonces, o sea, ¿cómo hace un relámpago para escuchar nuestra voz? Si el relámpago está a muchos kilómetros, tiene un oído muy fino. Tiene un oído muy fino y el relámpago, uno cree que está ahí porque son masas de agua moviéndose con energía, pero el relámpago me puede escuchar a mí, me puede escuchar en una tormenta o en una sequía. Yo puedo llamar al relámpago y decir, bueno, a nubes, chóquense entre ustedes y manden relámpagos sobre la tierra y caiga agua sobre esta tierra seca. O sea, hay unos poderes inexplotados o inexplorados o inexplotados en nosotros los hijos de Dios. sí, fíjate que es muy importante versículo, porque aquí, por ejemplo, en Sonora falta agua, hay escasez de agua. Ah, buscar esa autoridad, eh, aplicar esa autoridad para llamar a los relámpagos que choquen, así como dice usted, las nubes y traigan agua. J 38, 35. Úselo allá en Sonora. Úselo para que caiga agua. ¿Sí? Hay que, Sí, y esa es una recomendación que le damos a los amigos que nos están escuchando, es, una cosa es orar desde nuestras emociones o desde nuestro conocimiento, y otro asunto es orar desde la palabra. Si uno le dice, Dios, o me presento delante de ti, o en una corte celestial, o lo que sea, Señor, tu palabra dice que yo puedo llamar a los relámpagos y que los relámpagos me hacen caso, según J 38, 35. En ese momento, los ángeles que coordinan los vientos, que coordinan las aguas, ellos se van a dar cuenta que uno está basándose en algo que Dios maneja que se llama el derecho. El derecho como la parte jurídica con la que se mueve Dios. O sea, Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de derecho. De derecho entre comillas, no de dirección derecha o a la derecha, sino de todo lo que compenden los estudios jurídicos, ¿no? El derecho. Dios es un Dios del derecho, de que las cosas se hagan con derecho. Qué interesante, ¿no? Qué interesante todo esto. Bueno, Unice, aquí ya para ir cerrando Job, pues a mí se me ocurre, claro, no está en el pasaje, está más adelante, más atrás, lo del gran problema de nuestro amigo Job, que era la soberbia, ¿no? ujú, La recomendación es arrepentirnos de soberbia, de autosuficiencia, arrepentirnos de la autoexaltación
Eh, Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sido soberbios. Muy comúnmente los estudiantes de secundaria o los jóvenes o adolescentes tienden a ser soberbios, a ser independientes por su naturaleza. Uno puede ser soberbio en la relación de pareja, uno puede ser soberbio en el trabajo, si uno es muy bueno, tiende a ser soberbio, si uno ha tenido, entre comillas, éxito, puede ser soberbio, si uno, es decir, la soberbia se puede manifestar en cualquier área de nuestras vidas. Si nosotros dejamos de poner la mirada en Dios, entonces Leviatán, que es el rey de los soberbios, como dice más adelante, Leviatán, esa criatura perfecta que Dios hizo, que se llama Leviatán, que luego se rebeló contra Dios, ¿sí? Los leviatanes se rebelaron contra Dios, pues por lo mismo, por la soberbia. Es decir, el soberbio y los rebeldes andan casi juntos. Moraleja de estos pasajes: arrepentirnos de toda soberbia. Soberbia cuando decidimos no orar para ir a comprar una casa. Oye, pero tengo el dinero, se lo pido a Dios. Sí, pero ¿por qué te consideras autosuficiente? Nos consideramos autosuficientes porque tenemos dinero en el bolsillo y vamos y compramos un vehículo sin consultarle a Dios. O sea, Dios espera que nosotros disfrutemos de lo que Él nos ha dado, pero Dios espera que nosotros conversemos con Él, Okay. que le rindamos cuentas, que tengamos dependencia de Él. O sea, a Dios le molesta la independencia. Uno dice, no, pero Dios me dio sabiduría, pero yo se lo había pedido a Dios. Oye, pero pregúntale. Yo sé que uno no va a preguntar si voy a lavarme los dientes, si no me voy a lavar los dientes, uno no pregunta eso, pero hay cosas que se salen de lo cotidiano, como una compra de un bien, como un viaje, como atender a una persona en la casa de uno, como, bueno, tantas cosas en las cuales hay que consultarle a Dios. Si no se le consulta, puede constituirse en soberbia, en autosuficiencia. Sí, yo creo que es algo que yo me he dado cuenta que en eso yo he fallado, de que a veces uno no le pregunta, por ejemplo, cuando va a ir de un viaje, si realmente Dios quiere que uno vaya, o simplemente en proyectos, si Él quiere, o simplemente, por ejemplo, es un dilema, por ejemplo, a dónde seguir. A veces que uno se llena, dices tú, estás viendo prédicas, estás viendo a varios pastores y en realidad a veces no sabes para dónde ir, entonces uno tiene que hacer un alto y decirle al Señor dónde es el camino, porque si no te pierde uno. Y yo sí, Dios, eso me he fijado yo que eso me falla a mí de ser más dependiente en ciertas situaciones. todos hemos fallado seguramente en el tema de soberbia. Yo creo que no estamos llamados a ser hijos del rey de la soberbia, que son los leviatanes, es decir, a ser leviatancitos, sino estamos llamados a ser hijos de luz. Estamos llamados a morar en la casa de luz, que es un sitio real, también es un sitio espiritual, casa de la luz, pero que nuestros caminos sean caminos de luz. Yo creo que si, acercándonos a la casa de la luz y a los caminos de luz, pues no nos vamos a confundir, ¿no? No nos vamos a confundir. Ahí tendremos total claridad de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué interesante que si todos lo supiéramos, sabemos que Dios ha diseñado para cada uno caminos especiales. Y hay estaciones donde nos cruzamos, temporadas donde nos cruzamos, pero pueden haber temporadas donde no nos cruzamos. Qué interesante movernos como hijos de Dios, como hijos de la luz. O tenemos dos opciones: o somos hijos de la luz o somos hijos de Leviatán.
¿Qué comunión tiene Cristo con Belial, no? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene la luz con Leviatán? ¿Qué comunión tiene la luz con la soberbia? Donde hay luz, y ahí es donde el Espíritu Santo nos debe iluminar a cada uno de nosotros para descubrir, y si hay algo de soberbia en nosotros, que de lo cual tengamos que ser limpios, de lo cual tengamos que, o si es algo que traemos por iniquidad, una soberbia ancestral de nuestros ancestros, que somos los, ¿sí? Somos los Ayala, somos los Neira, que es que somos así, o sea, esa soberbia, es que así lo hacemos aquí. Esa soberbia que traen las familias a veces ya se han convertido en iniquidad, ¿no? Tenemos que ser limpios y sanados de toda iniquidad de soberbia. Eso es como la moraleja que me queda a mí, Eunice, de estos 3 capítulos que estamos estudiando hoy, 9 de julio. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, ser libre de la soberbia. Ser libres de la soberbia. Ser libres de la soberbia y bueno, pues, y conocer los misterios de Dios en la medida en que Dios nos pueda, claro que Dios nos reclama, ¿no? Fíjense, porque a veces uno dice, no, pues lo que Dios me quiere revelar, pero es que Dios le está diciendo a Job, venga, es que tú estabas desde la creación, ¿cómo así que tú no sabes eso? Entonces Dios te puede decir, Eunice, William, es que tú sabías porque tú estabas cuando yo creé el universo. Tú dices, ay, pero ¿cómo así que yo estaba cuando tú creaste el universo? ¿Dónde estaba yo? Yo creí que yo había nacido hace unos añitos. Así es. Entonces me toca que despertar mi espíritu o la información que yo tengo en mi espíritu, y como el espíritu puede estar fragmentado, puede estar quebrado, puede estar esto, dormido, qué sé yo, tantas posibilidades de mi espíritu, y sacar del interior de mi espíritu esa información que yo ya traía, ¿no? Sí, hay que buscar esos rollos en nuestro espíritu. Hay que buscar esa memoria, ¿no? Esa memoria Sí, la memoria. en lo más profundo de nuestro espíritu. ¿Algo más o nos vamos a conversar sobre Hechos 16, Eunice? Pues ya dijimos que hay que arrepentirnos de la soberbia para ser libres y, y es bueno enseñar al, al, a nuestro prójimo de esta enseñanza. Está muy buena, sí, muy profunda. Ajá, Muchos misterios de la creación. Es un ajá. pasaje que para cuando estudiamos la creación, pues ahí tenemos que ir a Génesis, tenemos que ir a Hebreos, tenemos que ir a Efesios. Este pasaje que acabamos de leer en Job tiene que ver mucho con la creación, Ajá. ¿sí? Hay que escudriñarlo más. Y correlacionarlo con Sí. otros libros y capítulos de la Biblia, ¿sí? Ajá, sí es. Y ahora vamos a Hechos 16. Hechos 16, hoy corresponde estudiar Hechos 16 del 1 al 21. Habla de Timoteo y habla de algo muy importante que fue la llegada del evangelio al continente europeo, a Macedonia. A Macedonia. Así es. Bueno, cuénteme de estos 21 versículos, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le impactó? Pues primeramente que Timoteo era una persona elogiada entre los hermanos. Y fue escogido por Pablo eh, por causa de que de los judíos fue circuncidado, porque su mamá era creyente judía y su padre era griego. Y ellos estaban visitando a los hermanos de cada ciudad, entregándole los acuerdos que habían determinado los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los practicaran, los observaran. Y eso afirmaba la iglesia en la fe y creían en número. Eunice, acabas de citar algo muy poderoso, de lo cual la iglesia casi no ha hecho uso, digo, por lo menos no que yo lo sepa, de algo que acabas de citar, que se llaman los acuerdos apostólicos. Está ahí en Hechos 16, capítulo 4, los acuerdos apostólicos.
Ujú. No es común, Eunice, por lo Ujú. menos yo no lo he escuchado, sino en una oportunidad lo escuché en una ciudad, de que los hermanos estaban compartiéndole a los hermanos de esa ciudad, en ese territorio, les estaban leyendo las cartas de los acuerdos de los apóstoles de esa nación. Estos son los acuerdos apostólicos que hemos hecho para esta ciudad. Lo escuché hace 2012, estamos en el 2022. Lo escuché hace 10 años en una ciudad. Acuerdos apostólicos sobre una ciudad. Cada ciudad, como hay apóstoles o ministerios apostólicos que tienen diferentes rangos de influencia, de acuerdo pues a los ámbitos de la sociedad o a los 7 montes de la sociedad o y son ámbitos donde se tienen esferas de autoridad, de influencia. Entonces, cuando se intersectan esos ámbitos de autoridad apostólica, hay que llegar a unos acuerdos apostólicos y son los acuerdos apostólicos los que deben darse a conocer a la iglesia de la ciudad. Qué tremendo. Hoy, repasando este capítulo, recordé ese asunto de hace 10 años en una ciudad de América Latina muy grande, de los acuerdos apostólicos. Nunca más lo he vuelto a ver en otra ciudad. La ciudad en que lo vi fue la ciudad de Caracas, en Venezuela. Los apóstoles de la República de Venezuela se pusieron de acuerdo y anunciaron a la comunidad en Caracas, Venezuela, anunciaron sobre los acuerdos apostólicos para esa ciudad de Caracas, Venezuela. No lo he vuelto a ver en ninguna parte, Eunice. Qué interesante. ¿Lo sabías o es nuevo para ti? Es nuevo para mí esto, Bueno, entonces tome nota, los acuerdos apostólicos para la ciudad de Obregón, pero Ciudad en, Obregón. en algún momento para el estado de Sonora o Ujú. para, bueno, donde Dios te lleve o Dios te ponga, porque a veces nos toca, el reino de Dios es lo pequeño para que Él nos dé lo grande. Ujú. Lo grande es lo mío, pero lo pequeño es lo del otro. Entonces de pronto Dios te pone a trabajar en función del otro, o sea, de lo pequeño, te pone a trabajar, a colaborar para la ciudad. Voy a poner un ejemplo, para la ciudad de Guadalajara, que es lo pequeño, que es lo del otro, porque si tú eres fiel en lo poco es lo del otro, entonces Dios te da lo mucho es lo tuyo, lo de Ciudad Así Obregón. es. O sea, Dios a Ajá. veces no nos da directamente lo que necesitamos para nosotros, sino que Él nos pasa por un proceso. Primero lo del otro, porque el reino de Dios es primero lo del otro, porque lo del otro, así sea muy grande, para nosotros es lo poco. Puede ser muy grande la liberación de Guadalajara, la transformación de Guatemala, puede ser muy grande, pero en dimensiones reales puede ser muy grande, pero para nosotros es lo poco, porque nuestro interés está es en nuestra ciudad. O sea, hay que ser fiel en lo poco para que Dios nos dé lo mucho. Mucho. Sí. Que nos den lo de nosotros. Y eso de los acuerdos lo hacen los mismos apóstoles de la ciudad, los ancianos. Sí, en este caso del ejemplo que yo te estoy dando fueron los apóstoles de toda la República de Venezuela, los que se pusieron de acuerdo en la ciudad de Caracas y se pusieron de acuerdo y escribieron algo sobre los acuerdos para esa ciudad. Acuerdos apostólicos. Ajá. El otro pasaje aquí de este que está muy interesante es que Pablo, Silas, pues no, aquí no sé si iba a Timoteo, pero iban para Frigia y Galacia, pero el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Pero yendo a Misia, intentaban ir a Bitania, pero aquí dice que es el Espíritu de Jesús, no se los permitió. Entonces, aquí el Espíritu Santo es uno y el Espíritu de Jesús es otro, porque hay una diferencia, no dice el Espíritu Santo. Excelente apunte el que acaba de hacer Eunice. ¿Cómo le parece que han querido forzar este texto muchas traducciones de la Biblia? Han querido forzar el texto porque es raro que aparezca el Espíritu de Jesús. Pero aquí vimos que los apóstoles
están trabajando con el Espíritu Santo, el cual les coloca unas restricciones. En este caso les puso la restricción de ir a hablar la palabra en Asia Menor, es decir, lo que hoy es Anatolia, lo que hoy es Turquía, Turquía o Turquille, pero fue el Espíritu de Jesús el que no les permitió ir a Bitinia. Es decir, Sí. tanto el Espíritu Santo les puso una restricción, como el Espíritu de Jesús les puso otra restricción. Después de ahí fueron a Troas y a Pablo se le dio una visión de noche, un sueño, una visión de noche. Y que cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y concluyeron que Dios los había llamado para anunciar las buenas nuevas, las nuevas noticias del Evangelio. Entonces el Señor nos puede dar a nosotros sueños y visiones que alguien está, que ocupa o que necesita el Evangelio. Nos puede llevar a otras regiones, nos puede llevar con un familiar, con un amigo. Él nos puede, por medio de sueños, indicarnos, darnos indicaciones. Hoy me estaba acordando de un evento que se llamó, era el segundo Congreso Apostólico en Colombia, año 2008. Se llamó Macedonia. Y el texto que escogieron para ese segundo Congreso Apostólico en Colombia era Macedonia, y era la visión que tuvo, la visión de sueños que tuvo el apóstol Pablo, donde este varón macedonio les estaba invitando a que pasaran de lo que era el continente de Asia a lo que hoy es Europa, ¿no? Macedonia hoy es Grecia, pues es Europa, ¿no? Entonces, hay sueños apostólicos. Pablo había estado en los misterios de los misterios de los misterios, había estado en el tercer cielo, había tenido una cantidad, pero no menospreciar el tema de los sueños, porque Dios también habla a través de los sueños, una visión tan importante como llevar la palabra a otro continente. Por primera vez en la Biblia se narra que la palabra de Dios es llevada a Europa, Europa. al continente europeo. Sí, y fueron a la provincia de Macedonia. Y ahí al salir a la puerta, se dice que era un día sábado, saliendo fuera de la puerta junto al río, donde suponían que había un lugar de oración. Ahí se juntaban mujeres a orar. Y había una mujer ahí que se llamaba Lidia, escuchando ahí las oraciones. Y ella era Lidia, era una mujer de Tiatira, negociante en telas de púrpura, o sea que era de prosperidad, era mujer de negocio. Era una mujer que reverenciaba a Dios, pero ella no conocía de Jesús. Entonces, ahí Pablo le habló de Jesús y el Señor le abrió el corazón para que escuchara y recibiera el mensaje. Qué interesante, qué interesante ver que la primera iglesia que se establece en Europa se inicia en la casa de una mujer de negocios, Negocio. en un mundo que era machista. Solo las mujeres se podían destacar si eran ricas y comerciantes, donde nadie las podía pues humillar. Si era una mujer rica y comerciante, así fuera mujer, pues nadie podía humillarla o vituperarla, ¿sí? Entonces, a veces la extensión del evangelio no se da a través de las iglesias formales, a través de las sinagogas formales o de las congregaciones formales, sino a través de mujeres que son mujeres de negocios, ¿no? Qué interesante ver este pasaje, que cómo nos llama la atención que esta mujer que era piadosa, que buscaba de Dios, ¿sí? Que piadosamente buscaba de Dios, no sabemos cómo, si había llegado de dónde o cómo se relacionaba con Dios o había estado relacionada con judíos, no sabemos si era de ascendencia judía o de ascendencia griega. Lo cierto era que esta mujer anhelaba de Dios y
Bueno, Dios honró ese querer de ella, ¿no? Si ella lo buscaba de manera auténtica, de manera auténtica, pues Dios se le reveló y le mandó, porque, porque fíjese que lo que vio el apóstol Pablo en sueños fue un hombre, no fue una, pero él terminó yendo, fue a la casa de una mujer, de Lidia, ¿no? Aunque Sí, Lidia, pues, podemos, no sabemos, la palabra no lo dice, pero Lidia podía estar casada o qué sabemos nosotros, ¿no? Podía ser el esposo de Lidia o el hijo mayor de Lidia, no sabemos quién era el que llamaba al apóstol Pablo en sueños, pero aquí lo interesante es ver que a veces la palabra de Dios crece no de las maneras tradicionales, no de las maneras convencionales, formato iglesia, sino crece a través de los negocios y Dios usa a las mujeres para ese menester del crecimiento de la iglesia, porque como dice aquí, en Hechos 16:5, tal vez las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número cada día, ¿no? Es decir, el trabajo de los apóstoles es que las iglesias sean fortalecidas en fe y que crezcan y en que número crees. cada día. Pero, como lo dice ahí en Hechos 16:5, pero en este caso que están llegando a un territorio nuevo, a alguna parte tenían que llegar los apóstoles predicando la palabra y justo fueron a dar y en la generosidad en la generosidad de esta mujer fue que fueron inclusive y ella los invitó a posar en su casa y encuentro que allí en su casa, ¿sí? Allí en su casa, en Hechos 16:15, eh, toda su familia fue bautizada en agua. En agua, sí. Fue un bautismo comunitario en agua, ¿sí? La primera iglesia, los primeros bautizados en agua en Europa fueron ahí en la casa de Lidia, ¿no? Sí, así es. Y dice, "Y cuando fue bautizado con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa". Y después más adelante viene dice cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por razón de una mujer que traía un espíritu engañador, era adivinador. Dice que ellos iban a un lugar de oración cuando salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta seguía a Pablo y a Silas, gritando, esos hombres son esclavos de Dios Altísimo, quienes anuncian un camino de salvación. Entonces, vemos aquí que esta mujer quería traer confusión porque ella quería eh, pues relacionarse con ellos, pero cuando ellos se fueran, yo más bien creo quedarse con esa gente y engañarlos, traer confusión. Pero Ay, Pablo, mande, no, no, siga, por favor. pero Pablo se disgustó y volviéndose le dijo espíritu, le habló al espíritu y lo reprendió en el nombre de Jesús. Y salió de ella el espíritu, pero los amos de la muchacha se enojaron porque salió la esperanza de su ganancia, porque de ella ganaban, pues ella adivinaba, echaba mano, pues echaba la suerte, adivinaba. Y, y pues Pablo y Silas fueron encarcelados por esa causa. Eunice me hizo recordar eh, lo que técnicamente hemos llamado el espíritu de Pitón. El espíritu, Pitón tiene que ver con esos espíritus de adivinación del oráculo de Delfos. Pitón es una serpiente. Fíjese que esa mujer pitonisa o esa mujer poseída por ese espíritu de adivinación, de alguna manera, eh, cuando el espíritu en algunas iglesias o en algunas comunidades, cuando la gente se vuelve legalista, eh, el legalismo tiene que ver con Pitón en el sentido de que tratan de mantener las cosas de Dios a base de la fuerza, la asistencia,
la ofrenda, la no sé qué, el vestido de una manera. Yo sé que una cosa son los protocolos, la obediencia, pero lo otro es cuando encuentra uno en esas iglesias o congregaciones locales ese manual de reglamentos, de legalismos, que lo que uno ve detrás de eso es la influencia del espíritu de Pitón. Lo que hace que una iglesia esté viva, que esté radiante, que esté en movimiento, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aire, el neuma que le da vida a la iglesia. Cuando traemos o alguien trae un aire falso, o sea, una levadura falsa para mostrar algo como lo hace el espíritu de Pitón, ¿no? El espíritu de Pitón trata de traer las cosas de Dios a la brava, a la fuerza, por legalismo. O sea, no te puedes poner estos aretes, no te puedes poner el cabello así, no te puedes poner este vestido así, esta falda así, tienes que hacer así. O sea, para tratar de mostrar una cierta religiosidad. Allí esa mujer, ¿cierto? Poseída por ese espíritu de adivinación, por ese espíritu de Pitón, esa mujer estaba trayendo lo que ella estaba diciendo era cierto. Ella estaba diciendo, esos hombres son siervos de Dios Altísimo. Anuncian el camino del evangelio, de la salvación. Ese espíritu de Pitón estaba hablando lo correcto. Ese espíritu de Pitón no estaba contradiciendo. Muchas veces nos encontramos en las iglesias cristianas ese espíritu de Pitón que trata de aparentar de ser una iglesia bonita, ágil, y no, lo que tiene es legalismo. Pero aquí hay algo como que yo veo en el apóstol Pablo como esa tolerancia apostólica, ¿no? Como ese apóstol que dice, mira, no quiero más legalismo, lo que estás diciendo es correcto, pero no me gusta que lo estés diciendo y confronta con esa autoridad apostólica, confronta ese espíritu de Pitón, de tal manera que ese espíritu de adivinación tiene que irse de esa mujer y por lo cual cada vez que se ejerce autoridad espiritual o apostólica para sacar un espíritu de Pitón en alguna comunidad, pues luego vienen las consecuencias. Cuando se saca el espíritu de Pitón de una comunidad, vienen sus consecuencias porque los que viven de esa religión, los que están cautivos por ese espíritu de Pitón, van a tener pérdidas económicas, entonces luego van a perseguir a aquellos que con la autoridad apostólica sacaron el espíritu de Pitón. Qué cosas, ¿no? Sí. Bueno, Eunice, creo que estamos llegando ya casi a la parte final. ¿Qué más tiene por ahí guardado del estudio del día de hoy, Hechos 16 del 1 al 21? ¿Qué más? Vamos a ver. Algo aquí también dice, cuando los llevaron con los, que a Pablo y a Silas los llevaron con los magistrados, dice, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Pues que nosotros debemos hacer también esos que alborotamos nuestra ciudad, que transformemos nuestra ciudad, que nos Correcto, llamen así, que así, que así seamos reconocidos. correcto. Aquellos que trastornamos las comunidades donde estamos. Muy bien, me parece muy buen punto. Sí, Eunice, pues de mi parte, muy agradecido contigo. Gracias por haber participado en este programa de Café y Oración. Como sabemos, es una excusa el tema del café. El café es para conversar, pues no vamos a conversar de la telenovela del día de hoy, vamos a conversar de la guía de lectura de la Biblia del día de hoy. Y la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Hoy a repasar estos pasajes, pues el Señor trae a nuestra mente cosas que ya habíamos estudiado, pero también trae cosas nuevas. Yo he aprendido mucho el día de hoy con estas lecturas. Eh, Muchas gracias, Eunice. Una palabra de bendición para nuestros amigos de Brian Coffee. Pues
Muchas gracias, pastor. Y la verdad me esforcé mucho. y, y quiero invitar a los demás compañeros, a todos los que están siguiendo al grupo Playa Coffee, a que participen, que les va a gustar, que es algo que se relaja a uno. Uno cree que se pone nervioso, pero ya en la plática se hace amena y muy interesante. Aprendemos mucho, Aprendemos mucho. mucho. Sí. Yo voy a aprovechar para mostrar rápidamente en pantalla, eh, de compartir algo de publicidad. Brian Coffee, lo está usted en este momento escuchando aquí por YouTube. Está saliendo todos los días 8 de la mañana, Ciudad de México, es decir, todos los días 6 de la mañana Ciudad Obregón, 8 de la mañana Ciudad de México, Bogotá, Lima, 10 de la mañana hora de Buenos Aires. Este compartir está saliendo por el canal William Neira Ministries en YouTube, en la lista de reproducción, Brian Coffee, pero esta misma grabación la estamos sacando en Facebook, en la página oficial de Brian Coffee, todos los días, hora de Ciudad de México, Bogotá, Lima, 8 de la noche, es decir, 6 de la tarde, hora de Ciudad Obregón, 10 de la noche, hora de Buenos Aires. Estamos transmitiendo Brian Coffee todos los días. Si usted quiere conocer este documento, ingrese al grupo público en Facebook, Café y Oración, Brian Coffee. Ahí van a tener documentos de PowerPoint en PDF sobre las guías de oración, sobre los devocionales diarios, etcétera, etcétera. Si usted, al bajar ese documento en Facebook de ese grupo, usted encuentra que quiere vincularse para orar por alguna nación, aquí están dándole clic al enlace que hay ahí de manera automática, se integra en Telegram a uno de estos grupos. Está Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela. Bueno, ahí aparece una lista de países. Usted se puede conectar y de manera automática queda vinculado en Telegram. La ventaja de Telegram es que toda la información de Telegram, si usted configura bien su celular, no le agota la memoria de su celular, a diferencia del WhatsApp, sino que siempre está en la nube. Entonces, eso es una ventaja. Entra de manera automática. O si quiere, escríbanos a este WhatsApp, a este número, que es un celular radicado en México, con presencia en México, donde usted escribe un mensaje y dice a qué grupo de Brian Coffee de estos países quiere participar. Bueno, mis amigos, gracias por estar ahí en Brian Coffee, Café y Oración, un programa que tiene que ver con una excusa para conversar de la palabra. Hoy hemos estado con Eunice Ayala, una mujer, así como Lidia, una mujer negociante, una mujer de negocios de Ciudad de Obregón, Estado de Sonora, en la República Mexicana. Eunice, muchas gracias. Nos despedimos. Me gustaría contar contigo más adelante. Sí, agendamos otro día. Agendamos otro día. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas Muchas gracias, noches. Eunice. Bendiciones a las naciones. Bendiciones a todos los que nos han escuchado. Bendiciones para todos.